Los 5 barcos que vemos acá son los que se encontraron acá en el canal de ingreso a la bahía esta. Y después en algún momento podemos mostrar un dibujito donde muestra en qué posición estaban los barcos. Este barco que estamos viendo ahora es el más grande de todos, que tenía capacidad para 100 pasajeros, para 100 personas. Pero, bueno, pero navegaba con más o menos 60 personas. Este, digamos, no es de carga este barco, es más que nada un barco de guerreros. El que está a la derecha al fondo, ese sí es un barco de carga. Más hacia la derecha, allá en la otra punta, ¿lo ves? Sí. Esa la carga la ponían al medio y abajo, eso para mantener la estabilidad del barco. O si no, también tenían piedras, que eso lo vamos a ver más tarde en otro barco. Bueno, la técnica de construcción acá no podemos ver mucho, pero por ejemplo en aquella época no tenían ni sierras, serruchos ni nada de eso. Las maderas las cortaban a hachazo limpio y lo armaban con unos clavos de hierro, que se ven algunos de los clavos. Pero era realmente un gran trabajo armar los barcos, hacerlo con hachazo limpio, cortar las maderas, realmente bárbaro. Y como véanse, los barcos, comparados con los barcos de ahora, no tienen quilla, son muy planos abajo. Eso lo podés ver si girás al barco que está más a la derecha, por allá, ahí se ve. Bueno, acá se ve que los barcos, comparado con los barcos actuales, no tenían quilla, pero en realidad tienen una quilla bastante poco profunda, y es porque estos navegaban también por ríos, navegaban río arriba, por eso tiene una quilla bastante poco profunda, que navegaban río arriba, muchas veces a remo, y obviamente cuando llegaban hasta donde el río en sí, pues, podían llegar a una montaña y bueno, ahí lo cargaban al barco, cruzaban la montaña y después navegaban río abajo, para el otro lado. O sea que son unos barcos muy versátiles, los podían usar tanto para navegar en río como en mar. Bueno, ahí se ve la ubicación de los 5 barcos que encontraron acá. El que está en rojo es el que tenemos justo acá a nuestra izquierda, que es el que están haciendo en el astillero, el que vimos afuera. El que han empezado es una copia de... Para armar los barcos esto les fue muy complicado porque el tema que en el agua las maderas se dilataron, digamos, como que se hincharon. Entonces hacía muy difícil poder armar el rompecabezas, tuvieron que hacer todo un procedimiento para que las maderas se contraigan, pero que no se contraigan demasiado. ¿De cuándo? Bueno, ahora estamos sentados en la reproducción de un barco vikingo. Lo que no sé si salió antes es el barco largo. Es un barco construido en Dublín, con capacidad para 100 pasajeros o guerreros, y es del año más o menos 1060. Después había un barco grande, que era el barco de carga, y que la carga se ponía en el medio y al fondo, o si no también tenían piedras para ayudar a mantener el equilibrio del barco. Y la quilla es bastante poco profunda porque son barcos que se usaban tanto para navegar en río como en mar. Ya es mar, es el lugar donde se encontraron hundidos los barcos vikingos que vamos a ver dentro de un rato en el museo. Y estaban hundidos porque parecía que los iban a invadir de algún lugar, y entonces acá no es muy profundo el canal para entrar a esta zona, entonces llevaron algunos barcos a la parte más profunda del canal, los llenaron de piedras y los hundieron para que los otros barcos no pudieran entrar. Y después, bueno, acá frente nuestro, un poco más abajo, tenemos algunos barcos vikingos más nuevos.
pero construidos exactamente de la misma manera, con la misma técnica. Y hacia la izquierda tenemos el astillero de barcos vikingos. Y taller arqueológico. Acá en el astillero están haciendo una reproducción en estos momentos del barco a vela que está acá atrás. Es un barco de 12 metros de largo y 2,5 metros de ancho, y que data del año 1000 aproximadamente. De barcos vikingos, y ahora en junio y agosto, de junio a agosto, las actividades que hay es paseos en barcos vikingos, acuñar monedas, coser monederos de cuero y pintura. Ahí se ven los dibujos de los que están haciendo la copia del barco. Como venimos diciendo.